En esta noche vamos a estudiar Abdías, el juicio a los soberbios, y vamos a estudiar el único capítulo, el versículo 5 hasta el versículo 9. En la clase anterior, vimos que la raíz del rencor o una relación rota siempre va a ser la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. La soberbia es un problema muy grande que puede estar en nosotros, así que hay que tener mucho cuidado. En Santiago capítulo 4, versículo 6, también vimos que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Jeremías capítulo 50, versículo 31 dice, he aquí, yo estoy contra ti. Mire, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Es decir, si alguien decide ser soberbio, está en contra de Jehová, y Jehová, amados hermanos, es su enemigo. Mire, en la ley, en Números capítulo 15, versículo 30, dice lo siguiente, mas la persona que hiciere algo con soberbia, cualquier cosa, así el natural como el extranjero, ¿a quién ultraja, amado hermano? Ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Sí, amado hermano, la soberbia es un pecado terrible que enfrenta a Dios. La soberbia. Un soberbio no es humilde, no acepta sus propios errores, siempre piensa que tiene la razón y no va a querer arrepentirse, pues no quiere aprender de los demás. Él piensa que tiene siempre la razón. El problema en el libro de Abdías es acerca de Edom. ¿Se acuerda de Edom? Descendiente, pues, de el hermano de Jacob, descendientes de Esaú. Era soberbio y estaba en problemas con Dios. Pero, amados hermanos, Dios tiene un trato con los soberbios. ¿Y qué hace Dios? Dios paga a los soberbios con la humillación. Si usted escucha la palabra de Dios, si usted escucha consejos de sus padres o de personas muy sabias, pero todavía continúa empecinado en su propio camino, en su propia razón, pues tiene problemas con Dios. Está peleándose con el Señor y hay consecuencias. En Lucas capítulo 14, versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece, piensa en esto, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Vimos también en la clase anterior que humillar viene del griego tapeinó, que significa bajar o hacerse humilde. Es decir que, amados hermanos, cuando hablamos de humillar, estamos hablando de que una persona va a ser bajada, va a ser hecha humilde. Ahora, esto en la sociedad es algo incompatible. O sea, si hablamos de humillar, decimos, no, es un problema y eso no se debe hacer. Pero Dios piensa totalmente lo contrario. En el Salmo 119, un hombre de Dios dijo en el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Miren, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, aprenden cuando son humillados. Y lo que debemos aprender, hermanos queridos, es a ser desengañados. Es decir que, si yo soy soberbio, debo aprender a dejar de ser soberbio, porque el soberbio piensa que no es soberbio.
En Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Es decir que si alguien se cree superior a los demás, tiene altivez de ojos, tiene un corazón enorgullecido y tiene pensamientos impíos, pues es pecador. Esto es pecado, amado hermano, amada hermanita. Para llegar al Señor no es necesario muchísimo conocimiento, sino que debemos aprender a ser desengañados y a dejar la soberbia. Cuando una persona deja la soberbia, fácilmente va a obedecer al Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 3, para entender en nuestro contexto, es decir, el contexto de la iglesia, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Una buena pregunta en este estudio bíblico es, ¿qué piensa usted de sí mismo? ¿Se ha comparado a los demás tal vez? ¿Piensa que es superior a los demás? Pues le invito a responder esas preguntas. En Abdías capítulo 1, versículo 4, quiero, antes de empezar a leer los versículos de este estudio bíblico, hacerle acuerdo lo que hizo el Señor con Edom. Dice el verso 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, mire, de esa altura que estaba Edom, aún en esa altura, en esa gloria, de ahí te derribaré, dice Jehová. Interesante. Y esto es Petra. Usted que está ahí en internet, en Facebook Live, o tal vez en Zoom, mire la pantalla. Eso es Petra. Es la ciudad principal de Edom. Esas son las ruinas. Así quedó aquella nación que fue soberbia delante de los ojos de Jehová. Ser soberbio nunca es bueno. Ser soberbio trae consecuencias sobre la vida. Antes de empezar, si un hombre está pecando y este hombre no se arrepiente, si continúa empecinado en su pecado y dice, bueno, de todas formas voy a continuar esta vida. Bueno, sé el conocimiento, ya me han dicho todo eso, no es necesario que me estén repitiendo cada rato. Bueno, yo he decidido vivir así. Si alguien, a pesar de todo, continúa, Dios intervendrá para corregirnos. Amado hermanito, hermanita que me está escuchando en esta noche, Dios va a corregirnos. Lo que vamos a ver a continuación no es un mensaje de arrepentimiento, para nada. Lo que vamos a ver a continuación del versículo 5 al versículo 9 es el resultado de la soberbia. Amado hermanito, no se equivoque. No le eche la culpa al Señor. Mucha gente dice, ¿cómo Dios puede ser tan enojado? Parece un Dios malo. No esté pensando eso. Estamos hablando de las consecuencias de la soberbia. Muchas personas han decidido ser soberbios a pesar de tantos consejos y textos bíblicos y consejos de Dios. Pues esto es el resultado. Aunque en toda la Biblia miramos a un Dios compasivo y misericordioso, porque lo es, pues amados hermanos, cuando no hay arrepentimiento, Dios va a castigar al hombre. Aunque usted sea creyente y diga, bueno, yo conocí el Evangelio y me bauticé y ahora estoy asistiendo a la iglesia, Dios puede castigarlo. Sí, amado hermano, me gustaría predicar en esta noche el Salmo 23, pero estamos en el libro de Abdías. Es un libro donde nos advierte acerca del castigo. Sí, amado hermano, el juicio al soberbio. Vamos a empezar a leer el versículo 5. Piensen esto. Los ladrones
si los ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Hace algunos meses entraron en la sala de reuniones de la congregación. Tenemos sillas, tenemos Biblias, tenemos un púlpito, tenemos mesas, pero los ladrones forcejearon, abrieron la puerta, pero ellos solamente les bastó llevarse el proyector, los equipos de sonido, y los micrófonos y los audiovisuales, todo eso se llevaron. Eso nomás les bastó porque eran ladrones. Ahora, piensa en la siguiente frase. Si entraran a ti vendimiadores, ¿no os dejarían algún rebusco? Bueno, ¿quiénes son los vendimiadores? En la ley antigua, los vendimiadores eran los que recogían los frutos, en este caso las uvas. Entonces recogían para hacer vino, pero tenían un mandamiento de parte de Dios. ¿Cuál era este mandamiento? Ellos debían dejar, amados hermanos, debían dejar algunas uvas para los pobres. Ahora, mire lo que pasó con Edom. Y quiero que piensen en la desgracia económica que tuvieron ellos. Porque esto sufrió Edom. Verso 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Es decir, que fueron asaltados, fueron robados y les robaron completamente. No les dejaron nada. Económicamente, amados hermanos, el pueblo de Edom sufrió una desgracia catastrófica. Perdieron todo, se quedaron en la bancarrota. Edom presumía de ser estable económicamente sobre todas las otras naciones. Las otras naciones, si usted se acuerda, en los primeros versículos vimos que estaban alrededor y Edom se jactaba de ser una nación rica, pero ellos perdieron todo. Mire, ¿qué está haciendo Dios con la soberbia de Edom? Bueno, está trabajando en esa soberbia. Pues Dios era su enemigo, amados hermanos, y les quitó todo. Ahora, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 20, Dios advirtió al pueblo de Israel. Lo que pasó con Edom era un juicio a los gentiles. Pero en Deuteronomio capítulo 28, versículo 20, eso es una advertencia contra los israelitas que no cumplían la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es esas advertencias? Le invito a leer todo el libro, todo el capítulo 28 de Deuteronomio, pero piensa en el versículo 20. Esta era la advertencia. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa. ¿Por qué? ¿Por qué es esta maldición? A causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Amados hermanos, hay una consecuencia muy grande cuando una persona decide dejar a Dios. Decide dejar a Dios porque empieza a hacer sus propias cosas y deseos y se entrega al pecado. Pues en el momento dirá, bueno, me está yendo bien, mejor que cuando yo estaba en la iglesia, dirá alguien tal vez, pero hay un problema. ¿No ha leído Deuteronomio capítulo 28, versículo 20? Hay consecuencias cuando uno deja a Jehová. Por supuesto que sí. Hay maldición. Son advertencias que están en la ley de Jehová. Bueno, mira el versículo 7 de Abdías. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo
prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Ahora, Edom tenía buenas relaciones con todas las naciones. Se llevaba muy bien con todos. No había problema, porque pues eran comerciantes, llevaban, compraban, traían, eran personas muy inteligentes que hacían buenos negocios. Pero pasó algo muy, muy grave. Las personas de confianza de este país, pues se rebelaron contra ellos y fueron en contra de ellos. Les engañaron, prevalecieron contra ellos. Incluso los que vivían entre ellos, ¿qué hicieron? Los engañaron. Y la última frase es interesante: no hay en ello entendimiento. Los edonitas, ellos se pusieron a pensar, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me pasa todo esto? No entendían lo que sucedía. Ellos estaban tan convencidos de que estaban estables emocionalmente, estaban convencidos que eran estables en sus relaciones, pero tuvieron un gran tropiezo. Sí, querido hermano, ellos confiaban en sus amigos, pero sus amigos les abandonaron. Algo parecido le pasó a David en el Salmo capítulo 55, versículos 12 y 13. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Es decir, no es que me ofendió un enemigo, dice David. Si hubiera sido un enemigo, yo lo soportaría. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque si hubiera sido así, dice allí, porque me hubiera ocultado de él. Verso 13. ¿Quién le traicionó a David? Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Lo más triste que le puede pasar a una persona es que alguien de su círculo, algún amigo íntimo, algún familiar íntimo le traicione. Y esto estaba pasando con Edom. Los edomitas estaban sufriendo eso. ¿Cómo me pueden traicionar aquellos amigos nuestros? Hubiera esperado eso de los enemigos, pero mis propios amigos, mis propios aliados, pues se fueron contra nosotros, decían los edomitas. Sí, querido hermano. Pero mire el versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom. Edom se jactaba de tener a los sabios, a los mejores sabios de todo el mundo, los más educados, los mejores arquitectos, los mejores constructores, los mejores comerciantes, los mejores ministros de economía, los mejores en todo. Eran los sabios, pero Dios hirió a los sabios de Edom, pues Edom ya no tenía sabiduría. Edom era muy prudente. Edom sabía, pues tenía estrategias y era muy precavido en todo. Dice ahí que también Jehová destruyó la prudencia del monte de Esaú. Entonces, Edom se queda sin los sabios y sin los prudentes. Y no solamente eso. Versículo 9. Y tus valientes, oh Temán. Temán se encontraba al sur de Edom. Y Temán tenía al mejor ejército.
al mejor ejército de todo el mundo. ¿Y qué pasó con el ejército? Pues algo les pasó. Probablemente se enfermaron de alguna peste, pero serán amedrentados, dice el texto bíblico, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Bueno, pasó un gran estrago Edom, no lo sabemos a ciencia cierta qué pasó, pero las capacidades que tenía Edom fueron destruidas. Sabiduría, prudencia, valentía, todo fue destruido y Edom se encontraba desprotegido. Mire Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca, hablando del pueblo de Israel, y con sus labios me honra. Pero ¿qué pasaba? Piensa en esto, amado hermano. Israel alababa a Dios con sus labios, honraba a Dios con sus labios, pero ¿qué estaba pasando en su corazón? Pero su corazón está lejos de mí, y mire esto, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, que el pueblo de Israel, amado hermano, y lo puse aquí para que sepa que Dios es justo. Dios puede juzgar a un pueblo gentil, pero también Dios juzga al pueblo de Dios, en este caso a Israel. Aunque Israel alababa a Dios con su boca, honraba a Dios con su boca, aunque ellos tenían un temor humano, pero ellos estaban lejos de Dios. Verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Ellos también, el pueblo de Israel, sufrieron los estragos de la soberbia, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Así que hay que tener cuidado, porque muchas personas confían en su sabiduría, porque muchas personas confían en su inteligencia, en sus capacidades, en su fuerza. Tenga mucho cuidado. Dios está encima del soberbio. Debemos preocuparnos por nuestra relación con Dios. Sí, querido hermano. Piensa en Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios siempre quiere salvar al cristiano, al hombre, a la mujer. Siempre quiere salvarlo. Ni se ha agravado su oído para oír. Él está dispuesto a escuchar. Él está dispuesto a oír nuestras oraciones. Pero hay un problema. Y este era el problema de Israel. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema entre el hombre y Dios siempre va a ser el pecado. Por eso debemos preocuparnos en cómo está mi relación con Dios. Yo no le estoy preguntando si usted asiste a las reuniones de la iglesia. No. La pregunta en esta noche es cómo está su relación con Dios. No le estoy preguntando cuántos años va en la iglesia o si su familia es cristiana. No, la pregunta es cómo está su relación con Dios. ¿Usted está orando en la mañana? ¿Está orando en la noche? ¿Realmente usted confía en Dios? Hay una idea equivocada, amados hermanos, hermanita, que me está escuchando. Dios no castiga a sus hijos. Esta es la idea equivocada. Muchos piensan que, bueno, yo ya creí, yo me arrepentí alguna vez y ahora pues ya me bauticé y sigo mi vida como si nada. Hay una falsa doctrina de salvos siempre salvos.
Pues yo le digo algo. Dios siempre está en contra del soberbio. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. Le voy a poner un poco en contexto. La iglesia en Corinto estaba llevándose mal entre ellos. Había partidos, había divisiones. Y cuando ellos tomaban la cena, pues ellos pensaban que era una comida. Y cuando ellos comían su cena, menospreciaban a los demás. Unos llevaban mucho vino, se embriagaban, otros comían exageradamente. Había ese problema. Pues Pablo les dice, ustedes están en pecado, están en divisiones. No es lo correcto. No es comer la cena del Señor, sino es hacer memoria de Cristo. Lo dice 1 Corintios 11, 23. Y este pecado que ellos tuvieron tenía consecuencias. Versículo 30 del capítulo 11 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, que la iglesia en Corinto estaba siendo castigada por el Señor. Había gente que había enfermado físicamente, había debilitados entre ellos, incluso algunos habían muerto por su pecado y no se daban cuenta, estaban en una actitud de soberbia. Continuaban con su menosprecio a los hermanos, continuaban con su vanagloria, y el versículo 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire cómo utiliza el pronombre el apóstol Pablo, nos examinásemos a nosotros mismos. Es decir, que debo pensar en mí, querido hermano. No se trata de que ojalá este mensaje lo hubiera escuchado la hermana tal, o el hermano tal, o mi tío, mi mamá, o mi papá. No, se trata de que nosotros mismos nos examinamos. No seríamos juzgados. Ahora, esta palabra juicio en este texto bíblico no significa el juicio final, sino que el Señor juzga a todos los hombres, también aquí en la tierra. Mire lo que dice el verso 32. Mas siendo juzgados, tiempo aquí, tiempo presente aquí en la tierra, somos castigados por el Señor. Es decir que el Señor, Dios Todopoderoso, sí castiga a los cristianos, sí castiga a sus hijos. ¿Para qué nos castiga? Yo le digo esto, que se sienta feliz y se sienta contento por esta frase, porque somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que el Señor, hermanos queridos, va a tomar una responsabilidad como Dios y como Padre sobre nosotros. Y aquí está la advertencia, y es algo que pasó dentro de la iglesia, y le invito, amado hermano, a reflexionar sobre esto. Dios castiga a sus hijos. Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice, porque Jehová al que ama castiga. Dios nos ama y Él nos va a castigar. Porque el Padre al Hijo, como el Padre al Hijo a quien quiere. Un padre que ama a su hijo, pues lo va a corregir. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 3. Reflexionen esto. Hablemos un poquito del pecado. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. ¿Qué dice allí? Como conviene a los santos. O sea, no conviene el pecado en la iglesia. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Y dice allí que no conviene. Bueno, le hace parecido este consejo. ¿Alguna vez su padre le dijo, hijito, hijita, eso no te conviene? ¿Alguna vez le dijo eso?
Yo creo que sí. Alguna vez dijo, yo me quiero casar con ese chico. No te conviene, no te conviene. Yo quiero casarme con esa chica. No te conviene. Pues el Señor también es así de celoso. El Señor así nos ama, como el Padre ama al Hijo, como la madre ama a su Hijo. Dios no quiere que estemos hablando palabras deshonestas, ni seamos necios, ni hagamos planes malvados. Eso no nos conviene. Mire cómo actúa Dios como Padre, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, capítulo 12, versículo 6 de Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así es la actitud de Dios para con nosotros. Estamos hablando de la iglesia, por supuesto. El Señor le ama a usted. Sí, es Dios de amor. Y muchos dicen, no, es que Dios de amor entonces no puede hacerme daño. Pero yo le digo, Dios disciplina. ¿A qué punto? Como es un buen Dios, nos va a azotar. ¿Y está hablando de qué? Pues está hablando de un látigo, está hablando de una vara, está hablando de un cinturón, una correa de... ¿Y qué va a hacer con esa correa? Nos va a castigar. ¿Para qué? Mira el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina a la presente parece causa de gozo, es decir, que ningún niño que es castigado o adolescente que es castigado está feliz de la vida, ¿no? Cuando son castigados, ¿cuál es el resultado? Sino de tristeza, se sienten tristes. Pero después, mire, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y dice, lo que yo soy, no sé si usted ha escuchado ese comentario alguna vez, esa experiencia de muchas personas. Lo que yo soy, le doy gracias a mi mamita y a mi papá, porque ellos sí me castigaban, ellos me enderezaron por el buen camino, porque eran mis padres, y les agradezco. ¿Ha escuchado eso? Pues Dios también toma esa responsabilidad para con nosotros. Por eso usted, en la oración, ¿qué le dice al Señor? Padre eterno. Porque usted reconoce que Él es su Padre. Dice el versículo 7, vamos a hablar un poquito de la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Claro, somos hijos de Dios, verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y a mí me gusta el versículo 8 porque es una afirmación, amado hermano. ¿Y cuál es la afirmación? La afirmación es que todos vamos a pasar por la disciplina de Dios. Sí, amados hermanos, todos. Y habrá hermanos que se portan muy bien, pero ellos también han pasado por la disciplina de Dios. Y habrá hermanos que son muy dedicados en la iglesia y yo le digo, ellos también pasaron por la disciplina de Dios. Mi hermano Edwin, él es un joven tranquilo, muy tranquilo. Y yo no había visto que le disciplinaban mucho cuando era adolescente. Y una ocasión, mi papá lo disciplinó. Y yo me sorprendí. Me sorprendí, dije, ha sido a todos la disciplina. Qué bien. Bueno, algo así está pasando siempre, amados hermanos. Hay hermanos que son disciplinados y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Dios es justo. Pero si no tuviéramos disciplina, amados hermanos, Dios nos considera pues como unos bastardos. No es así. No, no somos bastardos, es decir, sin padre. Nosotros tenemos un Padre eterno. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Piensa en ellos, que nos disciplinaban. Hay muchas personas adultas que están viendo este video y esta transmisión en directo. Amados hermanos,
Todos hemos sido disciplinados. ¿Y qué hemos hecho con ellos? Pues los venerábamos. Sí, amado hermano, como lo dije, gracias a mi Padre soy lo que soy. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, una razón fuerte y única y necesaria para obedecer a Dios es entender que Dios es nuestro Padre y entender que debemos obedecer a Dios. Por eso le invito, todo aquel que está en desobediencia, todo aquel que tiene relaciones rotas entre hermanos, que no quiere llevarse con los demás, que ha puesto barreras con los demás, barreras de soberbia, le invito a pensar en esto. Dios es un Padre y Dios está observando todas nuestras actitudes y nuestras relaciones con los demás. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos. Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios me azota? ¿Por qué Dios me disciplina aquí en la tierra? Y yo le digo una cosa. Dios está pensando en su santidad. Y una buena pregunta sería, en esta noche, una buena pregunta, ¿estamos apartados del mal? Porque de eso se trata. Dios quiere que participemos de su santidad, pero la pregunta es, ¿estoy apartándome del mal? Porque santidad significa apartarse del mal. ¿Me estoy apartando del mal realmente? Pues le invito a apartarse del mal, porque si no nos apartamos, vamos a ser disciplinados. Edom fue soberbio hasta el final. Usted no crea que Edom, después de todo ese problema económico y después de ser bajado de las estrellas, cambió su actitud, ¿no? Edom era empecinado, o sea, sufría muchísimo, sufría bastantísimo, pero a pesar de eso continuaba siendo soberbio. Malaquías 1:4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido y volveremos a edificar lo arruinado, vamos a volvernos a lo que éramos antes. Mire lo que dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es Jehová de amor, Jehová de paz. No, no, no. Jehová está armado. Jehová está presentándose como un Dios de guerra. Jehová de los ejércitos. Y dice esto Jehová, ellos edificarán y yo los destruiré. Sí, querido hermano. O sea, si usted decide ser soberbio a pesar de todo y dice, voy a hacer como yo quiera, pues tenga cuidado. Y no importa, yo voy a caerme y del suelo yo me voy a levantar. Yo soy un triunfador y lo haré. Pues de ahí nuevamente usted se levanta y sigue soberbio, Dios le va a destruir. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Para siempre. El soberbio no tiene oportunidades. No tiene oportunidades de vivir en esta tierra. Va siempre a ser estorbado por Dios. Siempre va a ser estorbado por el Señor. Cuando no entendemos la voluntad de Dios y actuamos con soberbia, Dios nos va a disciplinar. Él puede destruir la soberbia, amados hermanos, y lo va a hacer quitando toda fortaleza, quitando sabiduría, quitando prudencia, quitando valentía. ¿Se acuerda del estudio? Dios va a quitar todo eso. ¿Para qué? Para bajarnos, para humillarnos. No seamos como Edom. Edom, a pesar de
todo lo que recibió por ser soberbio, continuó siendo soberbio hasta el final. Dice Daniel capítulo 4, versículo 37. ¿Se acuerda de Babilonia? Había un rey soberbio. Ese rey se llamaba Nabucodonosor. Ahora, Nabucodonosor fue humillado y vivía como una bestia del campo, una locura. Bueno, le invito a leer Daniel, el libro de Daniel, ahí está la historia de Nabucodonosor. Pero al final de todo, Nabucodonosor dijo lo siguiente, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Por qué? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. No importa que sea rey, no importa que sea un grande. Dios puede humillar a cualquier soberbio. Decida usted, amado hermano, amada hermanita, ser como Edom, soberbio hasta el final, soberbio para siempre. O puede ser como Nabucodonosor, que engrandeció a Jehová, que glorificó al Rey del cielo, que reconoció quién puede humillar a quien quiere. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios todopoderoso. Quiero terminar con una aclaración. No todas las tribulaciones, no todos los sufrimientos son porque el hombre es soberbio. Tiene la tribulación muchas causas, muchas veces por el pecado de otras personas, muchas veces por nuestros propios pecados y muchas veces porque Dios quiere fortalecernos a nosotros. Pero si usted tiene soberbia, sepa también que vienen las tribulaciones por medio de la soberbia. Así que quiero animarle en esta noche a buscar a Jehová. Quiero animarle en esta noche a dejar todo tipo de soberbia, a tener un corazón recto delante del Señor. Quiero invitarle a reconocer que Jehová es justo en todos sus caminos y que nosotros también podemos ser mejores apartándonos de lo malo. Y como buenos hijos, no vamos a dejar que nuestro Padre nos castigue, sino que vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios todo el tiempo. Hemos estado estudiando el libro de Abdías. Es un libro maravilloso, el libro más pequeño del Antiguo Testamento, y espero que les sirva en su vida espiritual. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les guarde.